Aquí comienza Desde la Fogata. Conversamos alrededor del fuego que enciende otros fuegos. Muy buenas tardes, querido auditorio. Es un gusto poder tener nueva cuenta un espacio de diálogo aquí entre todos y todas en La Fogata. Y bueno, mi nombre es Mario Montemayor y es un placer poder conversar en torno ahora a un tema muy interesante que nos ha convocado a la Iglesia Universal, a la Iglesia desde este mes de octubre, que es el Sínodo de la Sinodalidad. Es un encuentro internacional y estaremos conversando en torno a este evento que puede tener y da esperanzas de tener repercusiones importantes en la Iglesia. Y para ello, pues es un gusto poder charlar aquí con la hermana Michelle Pavón, que nos acompaña. Ella es ex-Ibero, regresa aquí a su alma mater, y desde aquí de la Pastoral Universitaria hemos estado en colaboración con diversos proyectos en el Centro Comunitario Teresiano. Y pues bueno, es un gusto que nos puedas acompañar, Michelle. Bienvenida. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación y pues por el espacio de compartir. Pues Michelle, empecemos esta charla. Si nos pudieras contar un poco cómo fuiste tú llegando como universitaria aquí en la Ibero, y después cómo te fuiste involucrando con esta inquietud por la vida religiosa que empezó a decantar pues por conocer a las hermanas teresianas. Gracias. Bueno, pues a ver, yo soy exalumna teresiana y llegué aquí a la Ibero. Mis hermanas también estudiaron aquí, entonces bueno, pues primero como con el deseo también de involucrarme en actividades como distintas. Yo venía del colegio de ser parte de un movimiento de iglesia, de un movimiento teresiano juvenil que tenemos ahí. Entonces, bueno, pues como parte de las de las inquietudes y los deseos a la hora de elegir la Ibero era como también pues como el deseo de querer seguir ahondando en temas sociales o en tema de la espiritualidad, ¿no? Y bueno, en el tema, concretamente en pastoral, nos fuimos primero en el entonces llamado Taluya, ¿no? O sea, como que bueno, yo estudié administración de empresas, entonces bueno, pues como que una cosa en el tema de mis amistades y mi grupo, más bien desde administración, desde el AE, pero también como a la par, en actividades que en ese tiempo se llamaba el CUI, ¿no? El Centro Universitario, Centro pues, Ignaciano. Entonces, bueno, pues como desde ahí, siento que en la experiencia del Taluya fue como conocer a otros jóvenes y resonar con otros jóvenes que andaban como inquietos también en distintas búsquedas, ¿no? Como que en esos espacios de compartir en los grupos, etcétera, o sea, como que se desarrollaron otras amistades que quizá yo desde la E no tenía acceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso en un primer momento, y como continuamos vinculándonos, que en ese momento Mauricio López, el Inge, o sea, como que el equipo de ahí del CUI nos seguía como llamando a distintas actividades, ¿no? Y parte de la insistencia era formar una comunidad de vida cristiana, de CBX, de jóvenes. Entonces, como que a raíz de la última experiencia, ya como coordinando el Taluya, un grupo de jóvenes que como que hubo un clic como más fuerte, fue que decidimos armar la comunidad de vida cristiana, ¿no? Entonces, pues fue creo que una experiencia como que nos fue llevando a armar una comunidad de discernimiento, ¿no? Una comunidad de vida, de jóvenes que estábamos, pues que había algunos que habían ido de voluntarios, ¿no? O sea, habían salido de la prepa y se habían ido de voluntariado a distintos lugares, o con los migrantes, o con los pueblos originarios. Entonces, bueno, como que habíamos muchos en esa comunidad muy inquietos socialmente, y eso nos llevaba como a vincularnos con la espiritualidad ignaciana como con mayor fuerza, con los ejercicios, quien nos acompañaba también en ese momento, David Martínez, pues como con una visión más pues desde el compromiso social, ¿no? Y con la construcción del reino, y eso como que nos fue configurando, ¿no? Yo ahí justo en CBX, a pesar de que ya lo había escuchado, como que el escuchar a mis amigos que habían hecho experiencias de voluntariado y que yo no había vivido,
ya un año antes más o menos de acabar la carrera, como que yo empecé ya a reconocer que seguía y que para mí un paso era el voluntariado, ¿no? Y justo fue una comunidad de discernimiento ahí, ¿no? O sea, como que ese espacio de compartir lo que hacía arder el corazón, el principio y fundamento, saber como que el CBX fue un espacio que nos impulsó para allá y para querer dar pasos, pues, hacia un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí un poco el tema de la proyección. Y bueno, yo había crecido con las hermanas, o sea, como que yo desde la prepa tenía como inquietud, movimiento, pero como que pues ahí estaba, ¿no? O sea, como era una inquietud que yo sabía que no era el momento de responder, que era como acaba la carrera, vete al voluntariado y después, ¿no? Entonces, a la hora de elegir ya el tema del lugar del voluntariado, ya fue como decir, ok, un voluntariado con las teresianas, como que ya fue matar dos pájaros de un tiro y decir, pues sí, es un espacio que a mí me late, que me gusta, entonces cumplía de alguna manera el deseo de entregar una vida, un año pues de servicio, y así fue que me fui a Costa Rica. Entonces, bueno, como que a ver, la comunidad, o sea, la universidad, mi comunidad de vida, fue como básica en el discernimiento de tomar esta decisión, de irme al voluntariado, y en el voluntariado fue que tomé la decisión. O sea, como que ya conectando ahí o sea, como que se fueron ordenando muchas cosas en el corazón y decir, bueno, pues realmente esta es una inquietud que me había acompañado más de 7 años y fue como decir, a ver, pues es algo a lo que le quiero dar respuesta y decidí ya iniciar como un proceso de discernimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el voluntariado fue como, pues, punta de lanza, ¿no? O sea, primero, pues, la comunidad, el discernimiento y el vivir la experiencia de servicio fue como, pues, lo que realmente me llevó a tomar la decisión de decir, sí, esto es lo que yo quiero y arriesgar, pues, ¿no? Y optar por la vida religiosa con las teresianas. Es interesante esto que nos cuentas, me resuenan en algunas experiencias que aquí vamos viviendo con jóvenes universitarios, esto que viviste del Taluía, ahora llamado Talibero, con muchas búsquedas sociales, ¿no? Hay muchas búsquedas sociales que se van compaginando, se van articulando en comunidad, en una comunidad que de algún modo alberga todas estas búsquedas, les da cabida, da cancha para el diálogo, para compartir emociones, para soñar juntos, para pensar como futuros diferentes, presentes dignos, de alguna manera, y eso va nutriendo el corazón. Y se me hace también interesante cómo esta experiencia de voluntariado, que es, digamos, adentrarse en la realidad, pues, de muy diferente a la que tú vivías acá, y digamos que va suscitando algo. También de alguna manera estas comunidades van siendo como semillas de iglesia. Sí. Esta palabra iglesia es una palabra griega que tiene que ver con la eclesía, la asamblea que se congrega, y que es un espacio de compartir el corazón, de partir el pan, justo como para irse nutriendo desde ahí. ¿Cómo has vivido tu experiencia de iglesia, Mitch, ya como religiosa teresiana, que fuiste encontrando estas búsquedas, se fue confirmando, te fue alentando, se fue dando el reflejo de lo que venías viviendo en experiencias previas? Bueno, a ver, yo creo que pues lo primero ha sido pues la congregación, ¿no? O sea, como que esta experiencia de un grupo de mujeres convocadas, ¿no? A dialogar, a discernir, a intuir, ¿no? Caminos distintos del seguimiento a Jesús, concretamente en la compañía, en la educación, en la misión, ¿no? O sea, como que eso por un lado, ¿no? Lo que te compartía desde mi juventud, este grupo, ¿no? De jóvenes, el MTA, que es el Movimiento Teresiano Apostólico, pues era esta experiencia que era de soñar, reflexionar y pensar con una vivencia de la espiritualidad y de la relación con Dios como desde la amistad. Y para mí es el hacer grupo, o sea, como que estas experiencias de grupo, de trabajo comunitario, desde muy chica han sido muy significativas, ¿no? Y esas experiencias las teníamos con apostolados también desde muy chica, ¿no? De conocer y aproximarnos a otras realidades, ¿no? Que creo que la volví a vivir en la CBX, ¿no? Entonces, cuando opto ya, digamos, como por la vida consagrada,
pues el primer, digamos, como cuerpo, pues es como las hermanas, ¿no? O sea, decir, pues pensemos, reflexionemos hacia dónde vamos, o sea, como que esta primera experiencia, ¿no? Y después también, por ejemplo, en el noviciado tuvimos una experiencia ya más intercongregacional, o sea, teníamos experiencias de formación con otras congregaciones, que creo que también eso para mí va siendo una experiencia de iglesia, es decir, no solo las teresianas, sino pues habemos otras, ¿no? Otras religiosas u otros religiosos. Entonces, como que establecer relación de amistad, de compartir vida, pues esos han sido como las bases, ¿no? Eso, pues como desde ahí. Y también, pues eso, cuando piensas proyectos con otras, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, al trabajar en los colegios, con laicos, con compañeras, compañeros, pues con los que vamos pensando cómo se hace vida el carisma, ¿no? Ahí pues en la escuela, con las juventudes, ¿no? Y bueno, pues es la otra área, como decir, pues para mí ha sido muchos años de trabajar y acompañar a los jóvenes y de alguna manera como facilitar con ellos una mirada distinta de iglesia, ¿no? Que también es un tema complejo e interesante abordar, como el tema de iglesia con ellos y ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado. Y estos últimos años, que creo que ha sido como, bueno, también siempre en la pastoral vocacional intercongregacional, o sea, en los lugares en los que he estado, en Ciudad Juárez y aquí, como sumarme, a ver, pues hablar de iglesia es, o sea, pues es muy amplio, ¿no? Concretamente a mí, desde el servicio de la pastoral juvenil vocacional, me ha llamado la atención el participar en la misma línea en la que he estado como ofreciendo una misión desde la pastoral. Entonces sí, como que sí me he movido muchos años en espacios como intercongregacionales y concretamente desde la pastoral vocacional. En Juárez y aquí también un tiempo, ahora pues ya no me es tan posible por cuestiones de tiempo, pero en la pastoral. Entonces mi experiencia concretamente también ha sido facilitar y favorecer espacios para las juventudes desde espacios intercongregacionales, o sea, de ser iglesia con otras y otros, pues para caminar, ¿no? Sí, yo recuerdo que pues tú y yo justamente nos conocimos en un evento de taller de liderazgo de universidades, también como en carismas diferentes y tu misma identidad, tu mismo modo que está muy atravesado, pues por supuesto por Teresa de Jesús, por Enrique Dosó como fundadores de esta congregación y también de Ignacio de Loyola, ¿no? Como este carisma que se va compartiendo y que se va nutriendo, como dices, intercongregacionalmente con otras familias religiosas y que bueno, ahora el Papa Francisco, que ha convocado desde hace algunos años a este sínodo de la sinodalidad, digamos, de algún modo como que intenta dirigir la mirada a lo inter, de alguna manera a esta cultura del encuentro, a esta cultura del diálogo, a esta cultura de la participación. A veces para mucha gente el sínodo de la sinodalidad o queda muy lejos o saben muy poco o no lo he escuchado todavía. Hay jóvenes que me dicen, sí, la sinodalidad, pero no sé qué es eso. Lo repiten, lo dicen, pero a lo mejor como si nos pudieras contar un poco cómo empieza este sínodo de la sinodalidad, por dónde empieza a resonar, qué es lo que tú has visto. Mira, a mí, bueno, lo que he podido como pues sí, como ahondar, empezó más, o sea, como que me empezó a resonar más fuerte con la asamblea eclesial. O sea, por este amigo, pues Mauricio López, que es amigo nuestro, que estuvo colaborador aquí de la Ibero mucho tiempo, y bueno, pues un gran laico ignaciano, que él ha estado como muy metido en este tema concretamente empezando con la asamblea eclesial, bueno, desde el sínodo de la Amazonía, pero. Y con él fue que me empecé a conectar, porque o sea, como que desde el CELAM, ¿no? O sea, empiezan a hacer como estos documentos de las conferencias latinoamericanas en Aparecida. Entonces como que dicen, oigan, pues ya, ¿no? Como que le dicen al Papa, pues vamos a convocar a otro espacio. Entonces el Papa les dice que Aparecida, pues parece que se quedó en un cajón y les dice que no, que lo retomen. Entonces más bien hacen como una propuesta de asamblea eclesial, o sea, diferente a la conferencia episcopal, y lanzan desde el CELAM
o sea, es un ejercicio de escucha. Entonces se hace un mega ejercicio de escucha donde es impresionante cómo las personas podían participar a través de localmente, quienes lo pudieron hacer, o sea, el punto es que, claro, son experiencias como que van de arriba, abajo, y hay espacios en los que no han llegado, ¿no? Pero bueno, se hizo un espacio de consulta y de escucha desde más o menos como el 2021, enero del 21, se hace como todo un periodo de escucha, se recoge la información y esa es la primera etapa donde de verdad se recoge como la participación de más de 70,000 personas de América y el Caribe, ¿no? América Latina y el Caribe. Se hace todo un proceso y se saca un documento inicial como con 40 acuerdos, así, ¿no? Como con un espacio, pero retomando mucho Aparecida. O sea, no fue como decir, no va a haber otra conferencia, no va a haber otro documento que rija. Pero estamos hablando que Aparecida es del 2007. O sea, que ya es como que bastante tiempo, ¿no? Aparecida también es un espacio, digamos, de reunión de obispos. Uh-huh. y empieza a tornar un matiz diferente, es decir, de estas reuniones de obispos que de alguna manera como que los obispos van abrevando, recopilando mucho de lo que en las parroquias, en las asambleas, en los grupos, en los colectivos, movimientos juveniles se va viviendo, sí. Pero digamos la voz está en la figura del obispo y hay un cambio, ¿no? Hay un intento de poder decir cómo le hacemos para que haya una participación mayor, más ampliada. Mayor, o sea que creo que eso es, o sea, yo cuando escucho al Papa decir, pues él quiere tanto en el de los jóvenes como en el de la familia, escuchar. O sea, como que la insistencia de Francisco es la escucha, ¿no? Entonces, claro, se hace este espacio, se favorece este material y luego se hace una reunión presencial en México para acoger y decir qué vamos a hacer con esta asamblea. En esa asamblea que también participan, obviamente los obispos, pero también otras personas, y se hacen ya participaciones, porque sigue siendo pandemia, incluso virtual. Entonces tú podías participar a través de foros, a través de unas fichas que estaban colgadas como en la red y así. Pero a la par, digamos, o sea, como en octubre del 21 es cuando Francisco lanza el sínodo de la sinodalidad. O sea, como que siento que son como movimientos que van siendo muy cercanos a lo que se va gestando en América y lo que se está gestando pues desde Roma, lo que el Papa va como también impulsando. Y algo como muy interesante es que el Francisco pide que la metodología que se hizo en América se repita en África y en Europa. O sea, ese proceso de escucha tan potente que se hizo con la Asamblea Eclesial no se había hecho en los otros continentes. Bueno, es como que eso está padre, ¿no? Y bueno, pues ya, o sea, como que a partir de ahí, bueno, pues se lanza pues como unas etapas, ¿no? O sea, me imagino que, claro, desdoblar la participación y recuperar la sistematización y eso, pues creo que se trae, ¿no? Entonces, bueno, como que eso es lo que yo he ido como más conectando y siento que estuve como más conectada en su momento con la Asamblea Eclesial por lo que suponía de, como dices, como más cercano que tenía que ver con América Latina, ¿no? Pero que no se ha desechado, sino que de alguna manera también, pues se ha tomado algo, pues de esa escucha, aunque también el periodo de escucha de sínodo fue un periodo, siento que más corto, o sea, siento que fue diferente, muy bueno, pero distinto, ¿no? En América. Bueno, y aquí, pues también se oye poco, ¿no? O sea, como que creo que sí ha sido, vago, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué temas te imaginas, Micho? ¿Qué temas has escuchado que empiezan a resonar? Cuando estaba aquí Mauricio López, que él estuvo aquí de visita en la universidad hace algunos meses, tuvimos una charla con él, nos contaba con mucho entusiasmo, con mucho detalle, el proceso, por ejemplo, en la Amazonía, uh-huh. Temas que se ponían en la mesa que tienen que ver con la iglesia en concreto y que tienen que ver con nuestras congregaciones, con los jesuitas, con las teresianas, que tienen que ver con nuestras obras y apostolados y con la participación de mucha gente. Uh-huh. Mira, a mí algo que me ha parecido, desde que se lo escuché a Mauricio, era decir que el Papa un día les dijo, o sea, está muy bien todo lo que están organizando, pero la periferia va al centro. Y yo creo que o sea, es la agenda, o sea, el Papa trae su agenda, pues, ¿no? Independientemente del deseo y el espíritu y la vida y la participación de todos, a mí eso se me hace como súper valioso, como que la mirada tiene que estar ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro,
me parece que en sí misma la metodología que están proponiendo el sínodo es un signo como muy potente de escucha. Estos mismos espacios, o sea, están favoreciendo espacios de circularidad, donde son grupos de no más de 8 personas, donde ponen los temas, donde todos se escuchan, donde hacen espacio como que al espíritu, o sea, como que lo que dicen, ¿no? Que el espíritu vaya siendo como el protagonista. O sea, desde la oración, ¿no? Como que desde estos espacios, pues más orantes, más de discernimiento, ¿no? Y creo que eso, pues no, o sea, es novedad, ¿no? Por un lado, creo que, pues desde ahí, ¿no? O sea, como una escucha, es como poner el ejercicio de la escucha a todos y todas, ¿no? Claro. Sí, es esto que dices de la periferia al centro, es como un rasgo fundamental, digamos, es un rasgo que ha estado muy presente en un modo de hacerse iglesia en Latinoamérica, y esto que por otro lado mencionas del discernimiento, son como dos elementos desde la periferia al centro, y que en el silencio, en la oración, pueda fluir algunas mociones que lleven a decir cómo queremos construir, constituir, reformar la iglesia, no solo jerárquica, sino la iglesia pueblo de Dios, entendida como el pueblo creyente, como todos aquellos que escuchamos el soplo del Espíritu. Sí, eso me parece muy importante. Y como que esto de decir, ¿cómo vamos a caminar juntos si no nos escuchamos, no? O sea, porque este caminar, o sea, creo que el deseo, ¿no? Es decir, si yo camino, o sea, de las cosas que también he ido escuchando en estos días es aprender a sostener, pues que el otro quizá puede no estar de acuerdo con lo que yo, o sea, están sentados en la mesa personas que no necesariamente están ni de acuerdo con la agenda o la propuesta del sínodo, ni las modificaciones, ni los temas de la realidad que están en el centro, pero que o sea, la intención no es ni unificar criterios, nada más, ni uniformar, sino cómo vamos a convivir con la diferencia, con la diversidad, y cómo desde ahí podemos caminar y construir una iglesia, ¿no? O sea, a mí eso se me hace como muy novedoso en una estructura o sea, en una estructura tan alta, pues, tan de autoridad, ¿no? O sea, tan de peso. O sea, como que a lo mejor para nosotros no es tan novedoso decir, porque quizá lo hemos vivido, ¿no? Pues desde el diálogo, o sea, el modo de entender la obediencia, la escucha, al espíritu, ¿no? Al proyecto de Dios, pues quizá no, pero sí me parece que en un alto mando, sí, o sea, sí hay también como un signo del tiempo de, pues podemos pensar diferente y está bien. Y antes como que no se daba tanta cabida a ese diálogo, es decir, no, o sea, los que no piensan así, mejor o callados o escondidos o exiliados o más para allá. Y ahora como que sentarse a la mesa, no sé cómo hayan sido la organización de las mesas, pero sé que pues que hay de todo, o sea, lo he visto en las fotos y dices, pues ahí está esta persona, este cardenal o este más menos, ¿no? Sí, claro, desde la composición de los invitados al sínodo, que este sínodo que ha empezado el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, comenzó en Roma y ha congregado a muchas personas de la Iglesia Católica en toda su diversidad, como mencionas. Es muy amplia, una estructura muy grande, con grupos de intereses diferentes, pero cómo generar lazos de comunión, cómo en la diversidad va a haber una comunión que mantenga la ruta de la misión que va llevando pues una institución enorme, es una de las instituciones más antiguas, más grandes que tenemos en la humanidad, y que va caminando a veces muy despacio, a veces muy lenta, con pocos cambios o no al ritmo que algunas personas quisiéramos. Pero bueno, a mí me pareció interesante, por ejemplo, desde las invitaciones donde hay participación de laicos y de laicas, de religiosas que participan, que están en la misma mesa sentadas con cardenales, donde hay teólogos y teólogas
diciendo sus posturas, haciendo una crítica, generando reflexiones, como un pensamiento de mayor calado, de profundidad, y de gente que anda en las periferias. Uh-huh. Esta hermana Magdalena, que trabaja uh-huh. aquí en Veracruz, dirige un albergue de migrantes, pues es parte del equipo de la presidencia del sínodo. Uh-huh. Entonces, bueno, son signos de presencia, de invitación, de inclusión, que parece que Francisco y la organización del sínodo va buscando algo en este encuentro. Así es, sí. No, y como como ir caminando, o sea, a mí algo que también me parece importante es que se busca como otro modo de proceder, o sea, como ir reflexionando en la modificación de algunas estructuras que ya no responden a la realidad, ¿no? O sea, que la misma iglesia, o sea, el mismo pueblo lo va poniendo ahí, y pareciera que hay algunos temas que se han querido como evadir, ¿no? A través de la historia, y es decir, pues ahora están puestos en la mesa como el tema, pues, de la participación de la mujer, ¿no? El tema de la participación del laico como con mayor capacidad de decisión, o sea, porque quizá la participación pues estaba, ¿no? Pero ya es distinto pues dar una palabra, ¿no? Pues yo, o sea, ver la periferia. Yo pienso en América, a mí algo que me llamaba mucho la atención cuando alguna vez leíamos algo sobre Puebla, en el 68, si no me equivoco, cuando decían, es que claro, había una mesa, pero abajo estaban los teólogos de la liberación, o sea, como decir, siempre ha habido un deseo y una inquietud por subir la información de la periferia, ¿no? Para que se filtrara y ahora, es decir, ahora está en la mesa, ¿no? Porque están todos los que tendrían que estar desde hace muchos años, ¿no? Claro. Entonces, como que sí me parece que es un signo fuerte, ¿no? Y cómo vamos a encontrar modos, ¿no? De seguir caminando juntos, más allá de la tensión, más allá de la diferencia, más allá, ¿no? De la polarización, ¿no? Sí, eso es un peligro, una treta, esta polarización. Y ahorita comentabas de la participación de la mujer en la iglesia. ¿Cómo te imaginas tú, qué has escuchado de lo que se ha movido en el sínodo, la participación de la mujer en la iglesia? Pues, a ver, no sé qué vayan así, bien qué, porque pues no hay mucho material. O sea, a ver, como que yo de lo que he escuchado, por ejemplo, de Liliana Franco, es decir, pues hay deudas, hay heridas, hay caminos, ¿no? Hay que hacer. Me imagino, pues como en el deseo, ¿no? De que podamos ir ocupando espacios de mayor protagonismo, de decisión, ¿no? O sea, mucho de lo que también planteaban en el Sínodo de la Amazonía es que ya está la mujer ahí. O sea, no es que la tienen que ir a hablar, o sea, ya está la mujer en espacios donde tiene que ejercer un ministerio, porque ahí está, porque no hay más, ¿no? O sea, porque hay alguien ahí. Entonces, bueno, como que creo que el tema de toma de decisiones es importante. No solo, o sea, como que no solo estar ahí pues para que haya una mujer, sino decir dónde y cómo podemos, ¿no? Participar en la toma de decisiones, en conjunto, desde el discernimiento, ¿no? O sea, desde la escucha de la realidad. Y yo creo que eso también, de acuerdo al escenario, es distinto. O sea, como que no puede ser, o sea, decir, pues todas ahora aquí, pues hay espacios y escenarios, y también, pues también es reconocer que hay que tener ámbitos de preparación y de formación y de dar pasos al frente. O sea, como que también hay una palabra que tenemos que dar y pasos que tenemos que dar como vida, como mujeres, ¿no? O sea, como mujeres cristianas, independientemente de si somos vida religiosa o no. Y creo que hay como mucha voz muy valiosa en América, bueno, en el mundo, pues, ¿no? Y bueno, pues, o sea, yo creo que como por ahí, ¿no? Como pensar espacios pues más, o sea, por ejemplo, más allá de nuestras propias congregaciones, ¿no? O sea, como que una cosa es el ámbito que nosotras tenemos, ¿no? Porque pues también es un ámbito pues de decisión, donde tenemos autonomía, donde tenemos participación, pero como que es distinto pues del movimiento
pues de iglesia, ¿no? Sí, claro. A mí en las parroquias o en los movimientos colectivos juveniles, aquí mismo en la pastoral universitaria, pues la participación de la mujer es vital, es preponderante, hay una presencia muy fuerte, y cómo, digamos, la iglesia va pensando en ciertos ministerios, ciertas formas de participación, de toma de decisiones, que digamos que se acerquen más pues al mismo evangelio, ¿no? O sea, en sintonía con el evangelio, el mensaje, el modo y estilo de Jesús propiamente. Y pues bueno, sí, es un tema amplio. También se ha ido hablando como de los mismos, como los diaconados, cómo se va, cuál es la preparación, cuál es la formación. En Chiapas, por ejemplo, donde el diaconado es un tema muy importante, en nuestras sociedades no tanto. El diaconado no hay mucha participación, pero bueno, hay lugares de periferia, como la misma Amazonía, que se vuelve un tema muy, muy importante. Y ahora que el sínodo termina ya, está por terminar esta primera asamblea, encuentro en Roma, habrá un segundo encuentro el próximo año. Uh-huh. Se abren temáticas. ¿Qué avisoras tú en el futuro? ¿Qué esperanzas deja este encuentro? Toda esta serie de noticias que nos llegaron, voces que nos ponían sobre la mesa, pues modos de iglesia que para algunos quedarán lejanos, para algunos más cercanos. ¿Qué es lo que visoras en el corto plazo? Pues mira, a mí, pues no sé si ves esperanza, más bien es un poco preocupación también, pero que está la esperanza metida ahí, como en el pensar en lo local León, ¿no? O sea, decir, poco se ha hablado, pues sí, vamos a pedir, como pocos espacios, ¿no? De reflexión, de tomar, ¿no? Las preguntas y hacérnoslas, ¿no? Y yo sí creo, ¿no? Que es posible que abran espacios para continuar reflexionando y decir, pues, ¿cuál es mi palabra frente a esto, ¿no? Frente a esto que está pasando, frente a esta palabra que dan este grupo de personas, ¿no? Y que se va a devolver, digamos, como eso esperamos, a la base. Porque a mí lo que me gusta, o me da mucha esperanza, cuando yo comparto con personas que no saben ni qué es el sínodo, y que escuchan de qué va y la metodología, les resulta interesante y atractivo. O sea, siento que hay todo un tema de temor, de desilusión, incluso de enojo frente a la institución, ¿no? Y a mí esto es, o sea, como visibilizar esta metodología, estos temas, a mí me da mucha esperanza, porque siento que hay personas que se pueden conectar y pueden encontrar un camino para identificar y vivir con mayor fuerza una espiritualidad arraigada a la iglesia, ¿no? O sea, como que esto que escuchamos de, bueno, Dios sí, pero iglesia no, y decir, bueno, pero, y que es fuerte cuando no enfocamos o cuando vemos, pues, prácticas, modos, discursos, narrativas, pues que dices, ¿qué es esto?, ¿no? Pero que cuando podemos visibilizar esto, este modo diferente de caminar con otros, este modo diferente de escuchar y de pensar, ¿no? De dar respuesta y de construir el reino, a mí creo que es un signo, ¿no? Este signo también del deseo de que como congregaciones y como iglesia seamos una iglesia en salida, con concretos, con rostros, con personas, con otros y otras. A mí eso también me da como mucha esperanza, ¿no? Me anima a decir, sí, o sea, esa es la iglesia con la que también conecta mi corazón, ¿no? O sea, en la que quiero entregar la vida, en donde quiero servir, ¿no? Y también, ¿no? Como favorecer espacios, pues, para las mujeres, ¿no? O sea, decir, pues, o sea, como que podamos pensar que es posible una participación diferente para nosotras también, ¿no? A ver, que en mi caso no es que no la haya vivido. O sea, no he vivido quizá una experiencia de iglesia menos
participativa, pero veo que hay todavía ámbitos de la vida consagrada de la femenina, pues como muy al servicio de, pues del patriarcado, pues, ¿no? Del varón, o sea, como que digo, pues esto nos habla de otras cosas, ¿no? De ponernos en otros espacios, de mover la vida, pues desde dentro, ¿no? Entonces a mí eso me da como ilusión también. Sí, pues este sínodo de la sinodalidad, que como lema ha tenido estas 3 palabras de misión, participación, comunión, cómo va a ir poco a poco arraigando, cómo va a ir cayendo en cada una de las localidades, de los contextos. Y como dices esto, me gustó mucho de esta iglesia donde tengo puesta el corazón, y desde ese tener puesto el corazón, desde ese afecto, cercanía, amor, finalmente es un amor a la comunidad que se requiere para poder encontrar y profundizar en la experiencia de Dios. Porque sí, una iglesia sin Dios se vuelve un frasco vacío, añejo, monolítico, y digamos, encontrar la mera experiencia de Dios sin comunidad, sin comunión, se vuelve muy difícil, ¿no? Alguno que otro ermitaño podrá encontrarlo. Vivirlo. Entonces, bueno, pues sí es una tensión, sí es este sínodo va abriendo, va colocando posibles caminos, vías. El sínodo justamente tiene que ver con caminar juntos, cómo caminamos juntos. Y pues bueno, yo agradezco mucho, Mitch, esta conversación, este diálogo, estos temas que están sobre la mesa, este diálogo abierto que continúa. Y pues bueno, algo que quieras compartir a la audiencia, alguna última palabra que quieras decirle a este público juvenil de la pastoral universitaria, a estos jóvenes. Tú también, tu trabajo desde el Centro Comunitario Teresiano también es un trabajo de periferia propiamente, donde están ahí en las colonias, con la gente, colaborando, formando liderazgos, en la secundaria. Entonces, bueno, eso también va diciendo mucho de este camino. Mira, a mí, yo lo que les diría a los chavos, o sea, que de verdad podamos acercarnos, incluso como tarea nuestra también, acercarlos a estos nuevos lenguajes, o sea, a esto que está surgiendo en la iglesia, a estos documentos, porque he visto en los chavos cuando conectan y dicen, oh, o sea, esto me conecta, esto me gusta, me identifico, o sea, y no porque un tema de proselitismo, pues de que así vengan todos, ¿no? Porque finalmente, pero creo que es como posible decir, desempolvemos nuestra idea de iglesia, porque sí es también responsabilidad nuestra que esto camine, o sea, eso es definitivo, ¿no? O sea, esto no va a caminar si no le entramos. O sea, si nosotros no le entramos a sacarlo, a ponerlo, a compartirlo, a leerlo, a inquietarnos, es que no va a pasar. O sea, es que nadie lo va a hacer, ¿no? Porque quizá el inmovilismo, la comodidad, la rutina, decir, pues sí, nos tenemos que salir, pues, ¿no? Del esquema, de la zona de confort, y soñar y pensar y caminar. Y también, como yo les diría, pónganos a caminar, ¿no? O sea, pónganos a la pastoral universitaria a caminar, a decir, a ver, pues, ¿no? En las reuniones, en las actividades, en espacios de formación, o sea, estas lecturas históricamente en Latinoamérica, de las conferencias latinoamericanas, es muy interesante conocer el proceso que la iglesia va haciendo, aunque en la práctica no se logra, porque nosotros quizá no lo conocemos y entonces no lo podemos operativizar, o no podemos como exigir un derecho a una inquietud y a una palabra que se ha dado durante muchos años. O sea, como que, bueno, obviamente Francisco trae como mucha novedad en las formas, ¿no? Y en cómo se nombran las cosas, pero hay temas pues que no son nuevos para una parte de la iglesia, ¿no? Entonces como que yo sí diría, a ver, pues persíganos y exíjanos, ¿no? También que nos movamos para dialogar, para debatir, ¿no? Para conocer, profundizar, porque creo que sí hay mucho desconocimiento, ¿no? Y que es muy interesante. O sea, hay planteamientos muy buenos en documentos, ¿no? Que no hablamos de romanticismo, ni de moralismo, no, o sea, a ver, planteamientos sociales hondos, ¿no? Que dan respuestas
profundas también, ¿no? A un camino de fe. Sí, pues como dice Francisco, una iglesia en salida, también una iglesia de entrada, una iglesia de entrada, una iglesia de salida, que vaya en marcha, y sobre la marcha el Espíritu nos irá guiando, nos irá conduciendo a lugares insospechados, a donde no sabemos. Pues muchas gracias, estimado auditorio, muchas gracias, hermana Michelle Pavón. Ha sido un gusto compartir, religiosa teresiana, apoderada legal del Centro Comunitario Teresiano. Pues bueno, nos ha acompañado aquí, y pues bueno, ahí seguimos compartiendo, Mitch, un gusto compartir, y pues gracias. Bueno, vamos a nuestra sección de avisos parroquiales. Estuvo buena la plática. Vamos quitándole leña al fuego para pasar a nuestra sección de avisos mientras se apaga la fogata. Pues compartirles que ha empezado el día de hoy, comienza nuestro círculo de lectura de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Estaremos durante 4 miércoles leyendo esta interesante encíclica de reflexión sobre la ecología integral y el cuidado de la casa común, donde va haciendo análisis de esta crisis socioambiental que le menciona. Y bueno, si nos gustan acompañar, es organizado desde el área de exalumnos, entonces todavía hay tiempo si alguien quisiera animarse. También compartirles que habrá un retiro espiritual para el personal de aquí de la Universidad Iberoamericana del 17 al 19 de noviembre. Quien esté animándose a tener una experiencia de silencio, de introspección, de poder ir apartarse unos días y poder pues ver qué es lo que el Espíritu le va moviendo en la historia de su vida, pues anímense a este retiro. Finalmente, los queremos invitar a aquellas personas que quieran seguir estudiando teología. Se va a abrir un diplomado en teología organizado por el Sistema Universitario Jesuita. Participan todas las Iberos y el ITESO. Y va a tener lugar, empieza ahora en el mes de diciembre y va a durar todo el siguiente semestre. Entonces, cualquier persona interesada en estudiar teología, por favor, acérquese a la Pastoral Universitaria con Ricardo Aguirre. Pues es todo por hoy, estimados, estimadas. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos desde la fogata. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Pastoral Ibero León. Hasta la próxima.